Buenas tardes, hoy me toca presentar mi monografía que habla acerca de estenosis aórtica severa asintomática y voy a tratar de dar respuesta a la pregunta de si es hora de redefinir los criterios quirúrgicos en esta población. Voy a hacer bastante hincapié durante la presentación sobre el impacto que tiene esta valvulopatía sobre el miocardio subyacente, ¿sí? A manera de introducción, sabemos que la estenosis aórtica es una de las enfermedades valvulares más prevalentes a nivel mundial. Sabemos que es esperable que su prevalencia aumente, sobre todo por el envejecimiento de la población general. Se presenta esta patología con criterios de severidad en aproximadamente 3% de los mayores de 75 años y se sabe que al momento del diagnóstico aproximadamente un 50% se presentan de forma asintomática. Por el momento, el reemplazo valvular aórtico, ya sea por cirugía convencional o bien por TAVI, es el único método, digamos, que demostró aumentar la supervivencia de estos pacientes. Hace bastante tiempo, desde el 68, con la publicación del Dr. Braunwald, conocemos que una vez que aparecen los síntomas en esta enfermedad, el pronóstico cambia radicalmente, digamos, pasando a tener mal pronóstico a corto plazo. Ahora bien, ¿cómo es el mecanismo de transición hacia la presencia de síntomas? Bueno, partiendo desde un ventrículo normal, el incremento de la poscarga que genera, digamos, tener una estenosis aórtica, es decir, la estrechez a nivel de la válvula y la disminución de la compliance a nivel de la aorta, va generando una hipertrofia ventricular compensadora. Esta hipertrofia ventricular va generando aumento de la demanda de oxígeno por los miocitos, aumento de la tensión parietal, y en un primer momento genera expansión del tejido extracelular, seguido por fibrosis miocárdica de tipo primero difusa, que luego se establece y pasa a ser una fibrosis miocárdica de tipo bien focal. Todo esto con, por el momento, función del ventrículo izquierdo conservada, para luego sí dar lugar a la presencia de síntomas y en una última etapa, generalmente se da con esta secuencia, vemos, digamos, la falla cardíaca evidente con disfunción sistólica evidente. Ahora, un concepto que voy a hacer bastante hincapié durante toda la charla es que la descompensación ventricular, ¿sí?, se cree, digamos, que se da antes de la presencia de los síntomas, incluso en pacientes con fracción de eyección conservada, y que la fibrosis miocárdica justamente cumple un papel relevante en este aspecto. Por el momento, ¿qué hacemos con los pacientes con estenosis aórtica severa y asintomáticos? Bueno, las guías dicen que deberíamos operar a todos los pacientes que tengan menos de 50% de fracción de eyección, así como aquellos que tengan, otra indicación de cirugía cardiovascular concomitante. Con menor grado de recomendación, aquellos pacientes que tengan bajo riesgo quirúrgico y pruebas de apremio patológica, aquellos que tengan una estenosis aórtica muy severa, definida como más de 5 metros por segundo y también bajo riesgo quirúrgico, o rápida progresión, es decir, más de 0,3 metros por segundo por año en pruebas seriadas. Las últimas guías agregan estos dos últimos criterios que puse acá, que son tener un valor de BNP 3 veces por encima del valor normal y con mucho menor grado de recomendación, es un 2B, aquel paciente que tiene un descenso progresivo en la fracción de eyección en al menos 3 estudios de imágenes seriados por debajo de 60%. Un concepto importante es que durante toda la historia, digamos, se hizo mucho hincapié en los parámetros valvulares en sí para definir, digamos, lo que es el criterio quirúrgico en esta patología, pero esto está cambiando y mucho se está hablando actualmente del impacto que genera la patología sobre el miocardio, ¿sí? Y todos los pacientes que no tengan indicación quirúrgica, como puse en las guías, entran dentro de un seguimiento que se denomina comúnmente watchful waiting. ¿Qué desventajas le veo yo a este tipo de seguimiento? Y un poco de acá nace la pregunta que me hice, digamos, en mi monografía, es que muchas veces es difícil interpretar los síntomas en estos pacientes. Muchas veces también es difícil la interpretación de las pruebas de apremio. ¿Qué pasa? Muchas veces vemos desacondicionamiento físico que se mezcla un poco con el síntoma per se de la valvulopatía. El riesgo operatorio claramente va aumentando a medida que aumenta la edad del paciente y también a medida que aumenta la disfunción ventricular. Y como es una patología de progresión impredecible, esta progresión muchas veces puede ser rápida y al momento de presentarse los síntomas puede haber daño miocárdico. Y este daño miocárdico en ocasiones es incluso irreversible posterior al reemplazo valvular aórtico.
Y cuando hablo de daño miocárdico, no hablo necesariamente de disfunción sistólica, digamos, evidente del ventrículo izquierdo, sino son pacientes que pueden llegar a quedar con cierto grado de disfunción diastólica, y son esos pacientes que uno muchas veces le cambia la válvula y en el seguimiento persisten con signos de insuficiencia cardíaca, con requerimientos de diuréticos, con algo de edemas y demás. Y por otro lado, por último, pero no menos importante, no me parece que sea el caso particular de este hospital, pero sí en países sin infraestructura en salud, muchas veces uno indica la cirugía de reemplazo valvular y desde el momento que uno la indica, pasa bastante tiempo hasta que se lleva a cabo y bueno, esto tiene claramente repercusiones sobre la función ventricular del paciente. Entonces, de esto nace la pregunta que me hice en el trabajo y es si debemos redefinir cuándo reemplazar la válvula en el paciente asintomático. Y para responder esta pregunta voy a analizar principalmente tres aspectos. Primero, la historia natural de la estenosis aórtica severa asintomática. En segundo lugar, voy a analizar un poco los trabajos que compararon hasta el momento la estrategia conservadora versus la estrategia de cirugía temprana. Y por último, voy a analizar el punto de fracción de eyección que utilizamos actualmente para definir el criterio quirúrgico en estos pacientes, que es de 50%. Con respecto a la historia natural de la enfermedad, este es un trabajo publicado en el 2005 por Pelica y colaboradores, en donde se incluyeron 622 pacientes, todos asintomáticos, y su gran mayoría, solamente 18 pacientes, tenía por debajo de 50% de fracción de eyección. La media de seguimiento en este trabajo fue de 5.4 años, y vemos que a 5 años, 2/3 de los pacientes presentaron síntomas. A su vez, en este tiempo, a 5 años, 75% de los pacientes o bien o fallecieron o se sometieron a un reemplazo valvular aórtico. Agregando además información acerca de la historia natural de esta patología, un metaanálisis publicado el año pasado en JAMA, que evaluó 29 estudios observacionales con más de 4.000 pacientes, todos asintomáticos, evidenció una tasa de mortalidad anual de un 4.8% en estos pacientes. Además, en este mismo metaanálisis, 11 de los estudios, con más de 1.500 pacientes, reportó la tasa de indicación de reemplazo valvular aórtico y también la tasa de desarrollo de síntomas en el seguimiento. Y lo que vieron fue que tanto la tasa de indicación de reemplazo valvular y de desarrollo de síntomas estuvo en torno a los 18%, al 18% anual. Es decir, que podríamos decir, hablando de este primer punto, que la estenosis aórtica asintomática está lejos de ser una entidad de bajo riesgo y que muchos pacientes presentan rápida progresión a síntomas o a indicación de reemplazo valvular aórtico. Con respecto al segundo punto, que es los trabajos que compararon las dos estrategias, hasta el momento disponemos de un solo ensayo clínico randomizado, ¿sí? Que es este estudio publicado en la New England en el 2020 por un grupo coreano, que se randomizaron 140 pacientes, todos asintomáticos y con estenosis aórtica muy severa en este caso, a estrategia de cirugía temprana o estrategia de tratamiento conservador. Lo que vieron fue que en el seguimiento, el endpoint primario, que fue definido como mortalidad quirúrgica o mortalidad de causa cardiovascular, tuvo mayor incidencia en el grupo tratamiento conservador comparando con el grupo de tratamiento de cirugía temprana. Sin embargo, este trabajo tiene muchas limitaciones, como ser que son pacientes de muy bajo riesgo, además con una estenosis aórtica muy severa, hubo bajo número de eventos en el seguimiento, alta proporción de válvulas bicúspides, entre otras cosas, lo cual no nos permite sacar grandes conclusiones. Y con respecto a la evidencia en estudios observacionales, hay varias cortes que analizaron estas dos estrategias. Esta que expuse acá son las 3 series más grandes hasta el momento y más actuales. La serie más grande hasta el momento es la denominada Current AS de Taniguchi y colaboradores, en la cual se hizo un análisis por propensity score para así balancear las características clínicas de los pacientes de ambos grupos, quedando 291 pacientes por grupo. Todos eran asintomáticas y el punto final primario del estudio fue mortalidad por cualquier causa. Y en un seguimiento a 5 años vemos que la incidencia de este endpoint primario de mortalidad por cualquier causa fue mayor en el grupo de estrategia conservadora comparándolo con aquellos que se operaron tempranamente. Los mismos resultados o similares resultados obtuvieron tanto Bobot y colaboradores y Campo y colaboradores en estudios más recientes publicados en el 2018 y 2019. Por ende, con respecto a este segundo punto
que compara las estrategias, podríamos decir que la estenosis aórtica, en la estrategia de cirugía temprana en esta patología, tuvo mejores resultados en los estudios observacionales, pero que no disponemos de evidencia firme de ensayos clínicos randomizados. Y por último, con respecto al punto de fracción de eyección que tomamos actualmente para definir la cirugía, este es un trabajo que hicieron 10 clínicas especializadas en valvulopatías, todas europeas, es un trabajo belga, en donde se incluyeron 861 pacientes, se hizo un seguimiento prospectivo de todos pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, la mayoría con apremio negativo, y todos tenían más de 50% de fracción de eyección. Y lo que vieron, dividieron los pacientes en 3 estratos según la fracción de eyección que tenían al principio del estudio. Lo que vieron que aquellos pacientes que tenían entre 50 y 60% de fracción de eyección tuvieron mayor mortalidad en el tiempo que aquellos con fracción de eyección más alta. La fracción de eyección como variable menor al 60% fue un predictor independiente de mortalidad en el análisis multivariado y también para mortalidad cardiovascular. Y otro dato no menor de este estudio es que la tasa de mortalidad del reemplazo valvular aórtico fue solamente de 0,9% a 30 días de la cirugía. Es un número bastante bajo, digamos. Siguiendo con el punto de fracción de eyección, este es un análisis retrospectivo que hicieron con 2017 pacientes sometidos a reemplazo valvular aórtico, y lo que hicieron en este trabajo fue dividirlos según también la fracción de eyección con la cual se operaron y seguirlos en el tiempo. Y lo que vemos en las curvas de Kaplan y Meyer son que los pacientes que tuvieron por debajo de 60% de fracción de eyección y obviamente también por debajo de 50% de fracción de eyección, tuvieron menor sobrevida, libre de, en este caso, mortalidad, en el tiempo, comparándolos con aquellos pacientes que tuvieron entre 60 y 70% y más de 70% de fracción de eyección. Todos estos datos estuvieron ajustados a la presencia o ausencia de síntomas, así como también a la presencia o ausencia de enfermedad coronaria. Y otra cosa, para no quedar solamente con el tema de la fracción de eyección como una variable, vuelvo a poner este gráfico, en donde, en mi opinión y en la opinión de estos autores, la descompensación ventricular muchas veces se da antes de la caída de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y la fibrosis miocárdica parece tener un papel relevante, digamos, en la descompensación, y que la descompensación ventricular entonces muchas veces empieza antes de la presencia de síntomas. Entonces, con respecto al punto de fracción de eyección, que es el último parámetro que iba a evaluar, parece ser que el punto de menor al 50% impresiona ser un parámetro tardío para indicar la cirugía en estos pacientes, y que la fracción de eyección como variable no expresa en lo que en realidad ocurre fisiopatológicamente en el miocardio. Entonces, volviendo a mi pregunta de si debemos redefinir cuándo reemplazar la válvula en el paciente asintomático, me parece, y mi respuesta en mi opinión es que sí, que debemos redefinir los criterios para anticipar la cirugía, ¿sí? En aquellos pacientes que tengan menos de 50% de fracción de eyección parece ser un parámetro tardío y habría que poner otro límite para definir la cirugía. Ahora, siempre que uno quiera anticipar un procedimiento quirúrgico, claramente tiene que poner en la balanza los riesgos de retrasar la intervención, que es un poco de lo que venía hablando anteriormente, pero también los riesgos de intervenir tempranamente a ese paciente, como ser el riesgo de deterioro protésico, de endocarditis infecciosa, de trombosis de la válvula y demás. Y para equilibrar esta balanza hacia un lado o hacia el otro, parece importante, digamos, identificar aquel paciente que tiene un riesgo quirúrgico bajo y el que está con elevado riesgo de eventos en el seguimiento. Y me parece que el paciente que tiene impacto miocárdico temprano o subclínico es un paciente que está en riesgo de descompensación y podría ser ese el candidato, digamos, a anticipar la cirugía. Ahora, ¿qué tenemos en la actualidad y hacia dónde vamos? Bueno, actualmente tenemos nuevas herramientas para reestratificar el riesgo de estos pacientes, poniendo sobre todo foco en la descompensación ventricular temprana. Y voy a hablar brevemente de estos marcadores, como son el ProBNP-BNP, del strain longitudinal global y de la resonancia cardíaca. Con respecto al BNP, como dije al principio de la charla, es un marcador que se incluyó en las últimas guías norteamericanas de valvulopatía como criterio, digamos, para anticipar la cirugía.
y tiene relevancia y fue estudiado en la estenosis aórtica severa. Fíjense este trabajo que son todos pacientes del Current AS, todos pacientes asintomáticos con más de 50% de fracción de eyección y obviamente con mediciones de BNP al principio del estudio. Fueron en total 387 pacientes y lo que podemos ver fue que dividieron a los pacientes en 4 estratos según el valor de BNP al inicio del estudio, y lo que se observó fue que los pacientes con mayor número de BNP o mayor valor de BNP tuvieron mayor incidencia del endpoint primario, que en este estudio fue muerte relacionada a la valvulopatía u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y otra cosa importante de este marcador es que los pacientes con un BNP, en este caso por debajo de 100, tuvieron una incidencia de eventos muy bajas al año. Por lo tanto, el BNP nos agrega eso de poder seguir, digamos, a un paciente de forma conservadora que tiene bajos niveles de BNP con cierta seguridad. Con respecto al strain, no siendo objetivo de la presentación comparar un parámetro muy establecido como es la fracción de eyección con otro un poco más nuevo y sin puntos de corte establecido como es el strain longitudinal global, es un marcador, una herramienta de la que disponemos actualmente que también, digamos, nos podría ayudar en este objetivo de identificar el paciente con descompensación ventricular temprana. Fíjense este metaanálisis en donde se incluyeron 10 estudios con más de 1000 pacientes, todos con estenosis aórtica moderada a más, asintomáticos y con fracción de eyección por encima del 50%. Los autores pusieron en este estudio un corte de strain longitudinal global en menos 14.7 y este corte fue el que mejor les dio con mayor sensibilidad y especificidad para analizar mortalidad. Más o menos en la corte total, el valor del strain longitudinal global promedio fue de 16, ¿sí? Y lo que se puede observar en las curvas de sobrevida fue que en la curva de la izquierda es la población total del estudio, es decir, los 1060 pacientes, es que los pacientes que tuvieron un strain longitudinal por debajo de este valor tuvieron mayor mortalidad en el seguimiento. Y en la curva de la derecha se pueden observar los mismos resultados, pero en este caso solamente los pacientes que tenían por encima del 60% de fracción de eyección, lo que agrega un poder, digamos, a este método para identificar daño temprano, ¿sí? Con respecto a la resonancia cardíaca, bueno, por el momento sabemos que este método no forma parte de la evaluación rutinaria de los pacientes con estenosis aórtica severa. Sin embargo, es un método que nos permite mediciones de fracción de eyección y volúmenes de una forma mucho más exacta, y es el mejor método para valorar la repercusión que tiene la valvulopatía sobre el miocardio. Y por otro lado, es el único método que reconoce y cuantifica justamente este marcador del que venimos hablando, que es la fibrosis miocárdica. ¿Cómo lo hace? Bueno, mediante las secuencias de realce tardío de gadolinio, en donde nos permite identificar fibrosis miocárdica de tipo focal. Esta fibrosis tendría carácter irreversible, incluso muchas veces posteriormente al reemplazo valvular aórtico, y sabemos que una vez instalado el gadolinio, tiene rápida progresión. Y son muchos los estudios que evaluaron el gadolinio como factor pronóstico en la estenosis aórtica. De hecho, hay 5 estudios observacionales y hay un metaanálisis también. Esta es la corte más grande hasta el momento, en donde incluyeron 674 pacientes, todos en plan de reemplazo valvular aórtico. La mediana de seguimiento del estudio fue de 3.6 años, y lo que hicieron fue dividir a los pacientes que estaban en plan de reemplazo en aquellos pacientes que tenían presencia de gadolinio y aquellos pacientes que no tenían gadolinio. El 50% de la corte total tuvo presencia de realce tardío de gadolinio, siendo un 33% aquellos pacientes que tenían un realce de tipo no infarto o con el patrón Midwall, que es el patrón típico de la estenosis aórtica, ¿sí? Y lo que vieron en las curvas de sobrevida fue que los pacientes que tuvieron realce tardío de gadolinio presentaron mayor mortalidad por cualquier causa, así como también mayor mortalidad de causa cardiovascular en el seguimiento. Y tal es la importancia de este marcador como factor pronóstico en la valvulopatía aórtica, que actualmente se está llevando a cabo un trabajo clínico randomizado que está en estos momentos ongoing, que es denominado el trabajo EVOLVE, en donde van a randomizar, van a agarrar todos pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa,
van a identificar a aquellos pacientes que tengan algún estigma de daño ventricular y cómo lo van a hacer, identificando aquellos pacientes que tengan algún criterio de hipertrofia en el electrocardiograma, troponinas por encima de 6 o un strain longitudinal global deteriorado, y le van a hacer resonancias a todos estos pacientes. A todos los pacientes que en la resonancia tengan algún grado de realce tardío gadolinio con patrón Midwall, los van a randomizar uno a un grupo de intervención temprana y a otro grupo de seguimiento cercano. Y el endpoint primario va a ser mortalidad por cualquier causa o hospitalización relacionada con la estenosis aórtica. Se espera que los resultados de este estudio estén disponibles aproximadamente para el 2024 y nos puede, digamos, ser útil en esta pregunta, digamos, de si podríamos anticipar la cirugía en el paciente asintomático. Por otro lado, también la resonancia puede detectar fibrosis mediante las técnicas más nuevas de T1 mapping. Y esta fibrosis es una fibrosis miocárdica de tipo difusa, que se cree que es una fibrosis de tipo reversible, es precoz y nos permitiría en este caso anticiparnos al daño, digamos, establecido, como es en el caso del gadolinio. Claramente es una técnica nueva, sin puntos de cortes claros, pero sin embargo ya hay también trabajos que estudiaron este marcador pronóstico en esta patología. Fíjense, hay trabajos pequeños, con 127, 166 pacientes, que son estos dos trabajos que puse, en donde estudiaron al T1 nativo, que bueno, es una técnica del T1 mapping nativo que tiene la ventaja de no utilizar, digamos, contraste, en donde los pacientes que tuvieron mayor valor de T1 nativo tuvieron mayor incidencia de mortalidad en el seguimiento. Y lo mismo pasó con otro marcador que es el volumen extracelular. En este caso utilizaron volumen extracelular indexado, en donde los resultados también parecen ir para el mismo lugar. Obviamente son trabajos pequeños, con poco seguimiento, poco número de eventos, pero bueno, es una técnica que se está empezando, digamos, a estudiar en esta patología. Con respecto a las ventajas y desventajas de las técnicas que presenté anteriormente, que nos podrían, digamos, dar esta ventaja de identificar a aquel paciente que está en riesgo de descompensación ventricular. Bueno, el BNP sabemos que es una práctica que está muy difundida actualmente, es accesible en la práctica habitual, sin embargo, tiene algunas, digamos, contras, como ser los puntos de corte, muchas veces dependen del índice de masa corporal, de la función renal del paciente, entre otras cosas. El strain longitudinal global tiene también la ventaja de ser una práctica que está bastante difundida en la práctica habitual, pero bueno, tiene algunas desventajas, como ser la variabilidad interobservador. Sin embargo, cuando uno habla de variabilidad interobservador en los trabajos de strain, lo que se marca, digamos, es que esta variabilidad siempre es menor, digamos, a la variabilidad observada para medición de fracción de eyección por método de Simpson. Es decir, que uno lo puede tomar como una desventaja, pero también puede ser un punto a favor, digamos, del strain longitudinal global. Obviamente los puntos de corte varían según el software que utilicemos y tenemos el inconveniente muchas veces de las ventanas acústicas dificultosas. La resonancia, por otro lado, elimina este problema de las ventanas acústicas dificultosas, es el método que mejor evalúa el impacto miocárdico y permite detectar directamente la fibrosis miocárdica. Tiene como contra la accesibilidad del método y los costos, obviamente la utilización de contraste y las contraindicaciones en algunos pacientes, por ejemplo, por utilización de dispositivos, claustrofobia, entre otras cosas. Y para terminar, como conclusión, vuelvo a mi pregunta si es tiempo, digamos, de redefinir cuándo reemplazar la válvula en el paciente asintomático. Creo que la respuesta es sí. Esta conducta sería para todos los pacientes asintomáticos, creo que por el momento no. Creo que hay que identificar, en mi opinión, el paciente con bajo riesgo quirúrgico y con una fracción de eyección menor a 60%, no de 50% como utilizamos actualmente, y o con valores de BNP elevado. Y cuando hablo de bajo riesgo quirúrgico, es clave, digamos, tener el concepto de que bajo riesgo quirúrgico digamos, hay que hacer hincapié en que bajo riesgo quirúrgico es del centro médico, del equipo quirúrgico, así como también del paciente, digamos, ¿no? Y se acepta como bajo riesgo quirúrgico una mortalidad medida por los scores entre 1 a 2% de mortalidad a 30 días posterior al reemplazo.
¿Y qué perspectivas tenemos a futuro sin evidencia por el momento firme para utilizar estos métodos para anticipar la cirugía? Bueno, el strain longitudinal global es una herramienta que podría en un futuro servirnos, digamos, para esta anticipación quirúrgica, y sobre todo la resonancia con la capacidad, digamos, de detectar gadolinio, y sobre todo la espera del resultado de este estudio clínico randomizado del EVOLVE, y más adelante las técnicas de T1 mapping. Y por último, claramente siempre es muy importante integrar la información, nunca ningún parámetro aislado nos define, digamos, la anticipación quirúrgica, como en este caso. Nada más, muchas gracias.